Bueno, vamos a hablar ahora sobre la cultura sustentable. Sí. ¿Qué es la cultura sustentable? Y el mes de la cultura sustentable. Y el mes de la cultura sustentable. Que se viene, falta poquito ya, ¿cuánto? 15 días. 15 días, ¿no? Desde abril sería. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Saludamos a nuestros invitados. Mario Villalba, ¿quién es? El director de la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables. Mario Villalba y la señorita. Sí, usted. Florencia Martínez Arbón. Hola, Florencia. Salvo que te llames Mario, Florencia. Puede ser. Esa fue la pifiada matutina. Para darle un poco como ahorita se rieron. Está bien. Bueno, estábamos hablando ya antes, Pau, antes de que empecemos la entrevista, y tenemos que hacer desafíos. Sí. Por ejemplo, mi desafío probablemente, estoy analizando, es venir a trabajar en bicicleta. Pues ya lo había dicho el año pasado, de Sí. que quería hacerlo. Y de paso contribuyo menos bien, gases de bien. efecto invernadero. Sí. Y también mayor A su salud. actividad física para Exactamente. mí. ¿Vos qué harías, por ejemplo? Bueno, venir en bicicleta ya sería un poco lejos para mí. A ver... No producir tanta basura. Puede ser, sí, podría decidir, por Otra ejemplo, opción. no usar más las bolsas de plástico del supermercado y usar esas que usaban las abuelas, por ejemplo, es una alternativa. Pero ustedes nos van a explicar mejor. Exactamente. Cuéntenos, ¿cómo nace la idea? Bueno, la idea un poco nace viendo un video, en realidad, un video de estas charlas TED, que habla un poco de tomar un desafío, hacerlo por 30 días, ¿verdad? Entonces ahí surgió, bueno, ¿cómo hacemos para crear una campaña que tenga que ver con crear hábitos? Y acá lo que vimos es que culturalmente hay ciertas prácticas que queremos cambiar. Por ejemplo, hoy es cultural que alguien agarre y abra la ventanilla del auto y tire la basura. Sí. Es una práctica cultural que vemos diariamente. Nosotros vimos, bueno, queremos crear una cultura que sea sustentable, o sea, una cultura que la gente, las acciones que hagamos como personas, empresas, instituciones, piensen la consecuencia en el medio ambiente, en la sociedad. Esa es un poco la idea. Entonces, cuando vas en bicicleta al trabajo, como Sí. decía, cuando uno, si por ejemplo, por un mes decide, en lugar de bañarse por 10, 15 minutos y gastar toda el agua, decir, bueno, por 3 minutos, por un mes voy a bañarme solamente, o sea, 3 minutos cada día. Y algunos se van a ir al extremo, ¿verdad? Algunos muchachos andan No, tampoco vayamos a No se van a ir a bañar. No, Cuidado por medio de ese uno. Estoy economizando el agua. Lo ideal es cambiar los hábitos, entonces Claro. por lo menos apagar las luces. No dejar el hábito de desenchufar bañarse. lo que siempre está enchufado, porque finalmente mismo stand-by nuestros digamos, aparatos sí. consumen y son pequeños gestos que se puede hacer personalmente, pero también estamos invitando a las empresas que lo hagan, a las empresas, instituciones, organizaciones. ¿Y se van a encargar de visitar a las empresas para invitarlos a sumarse a la campaña? Sí, estamos visitando en realidad varias empresas, toda la red del Pacto Global, por ejemplo, se sumó, la Asociación de Empresarios Cristianos también están invitando a todas sus empresas. O sea, en realidad nosotros lo que hacemos es comunicar y que la gente se sume abiertamente. Mañana también tenemos una conferencia de prensa a las 10:30 en el local de las Naciones Unidas, que están también invitados a participar. Y vamos difundiendo. El principal sitio donde queremos compartir todo es en la fanpage Paraguay Sustentable, o sea, www.facebook.com/Paraguay Sustentable. Y ahí estamos dando como sugerencia de qué uno puede hacer por todo un mes. Esa es un poco la idea, es el espíritu. Creemos que las cosas cambian más que con la opinión, con el ejemplo. Entonces Ahora, queremos quizás lo mejor Sí, de sí. todo eso sería que cuando termine la campaña uno vea qué es lo que ha logrado Eso. al cambiar esos hábitos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a informar? Y todo, o sea, tenemos, digamos, estudios del impacto que uno tiene, ¿verdad? Se puede medir la Uno huella de genera. carbono. Entonces, la idea en realidad es invitar a las instituciones, que las instituciones mismas midan, que cada uno mida y que comparta esa información. Entonces, nosotros podemos ver después cuánta gente compartió fotos de gente que se fue. Bueno, puede ser bicicleta o inclusive, bueno, puede ser también compartiendo el auto al trabajo o Claro, el transporte va público. disminuyendo. O caminando en algunos casos. Sí, también. caminando también. o separando la basura por un mes. O sea, la idea es por un mes desafiarte. Es decir, no es toda la vida, es un mes. Y si en un mes quizá, pudiste. y si en un Claro. mes pudiste, se genera el puede. hábito y Es que se está la cambia. premisa de que por 20 días haces algo y ya se establece un hábito. Entonces es como Exactamente. continuar simplemente lo que ya lograste. Exactamente. Entonces, empezamos el 30 de marzo, que sería con una jornada de reciclaje. Son más de 100 voluntarios que están con nosotros en todo el país. Son varias, somos de la parte de la Red Paraguaya por Ciudades Sustentables. Estamos más de 11 ciudades y a nivel nacional estamos viendo de organizarnos a comenzar este mes con una jornada de reciclaje un poco más consciente, no solo limpiar,
pero también aprender a separar. Eso es fundamental. Y en Asunción principalmente es uno de los hábitos que se debería mejorar y que históricamente lo tenemos como un rezago. Y digo históricamente porque curioseando algunos libros, me fijé, por ejemplo, que había una penalización por arrojar basuras en época de la colonia. Y hoy día no se tiene ningún tipo de reproche, o si es que existe, no se hacen los controles, porque como vos dijiste, ya se convirtió en una especie de ley de costumbre que la gente directamente arroja la basura a la calle. Sí. Si cambiamos eso, la ciudad misma ya se va a dar cuenta de lo mucho que estamos cambiando en términos de hábito, porque vos hoy transitas por Asunción y hay basura en todos lados. Es cierto. Así que hay una iniciativa interesante que deberían acoger las propias instituciones. Y los pocos valientes que se animan a denunciar a las personas que tiran su basura son escrachados o son ignorados. Entonces depende de que tomemos entre varios, muchos, el desafío. Claro, cuando se vuelve cultural eso, entonces uno ni siquiera por una multa lo hace, porque la presión social es mucho más fuerte. Nosotros lo que queremos es que por todo un mes, y todos estamos compartiendo ese espíritu, mostrar que hay muchos paraguayos que les interesa mejorar el país, le interesa el cuidado del medio ambiente, y mostrar un poco eso y subir las fotos al Facebook, compartirlas, nosotros vamos a estar difundiendo. En este momento que sale todos se Facebook. sumen a eso. Ahí le tienen que dar me gusta y ya son Me parte de la gusta, comunidad. ahí van a ver sugerencias, ahí pueden ver todos los detalles de cómo sumarse. Hay varias actividades, como mencionaba, se inicia el 30 de marzo, del 30 al 30, o sea, reforzar ese 30 por 30 días, ¿verdad? Ajá. Y también invitarles también a una expo, la primera expo sustentable que vamos a tener en el complejo Textilia 25 y 26 de abril. Invitamos a empresas, instituciones, organizaciones que ofrecen servicios y productos que utilizan energía renovable, o empresas comprometidas con la responsabilidad social y ambiental, que puedan compartir sus proyectos e iniciativas también. Y la gente pueda visitarlos. Que pueda visitarlos, conocer. Van a haber conferencias, talleres. Una persona bastante importante, no sé si conocen la página de la Bioguía. La Bioguía, claro. Que tiene más de 3.200.000 seguidores. Ernesto Santamaría va a venir el fundador. a hacer una conferencia y él es fundador. Suelen compartir en una foto, por ejemplo, cómo reciclar un pallet, cómo cambiar algo. Todos son temas de sustentabilidad y tiene más seguidores que CNN, entonces... Sí, internacional, ¿verdad? O sea que es como, o sea, una foto compartida tiene, no sé, 15.000 me gusta y 17.000 compartidas. O sea, realmente la sustentabilidad es algo que es a nivel mundial, gente que en todo el mundo es un desafío de la humanidad. Nosotros lo que analizábamos es que en el siglo pasado, quizá el desafío de la humanidad fue la paz mundial con tantas guerras. Sí. Hoy el desafío de la humanidad es la sustentabilidad. Y tanto empresas, personas, instituciones públicas, privadas, todos tenemos que sumarnos a esto. Y esta es una invitación para que todos se sumen, cada uno pueda aportar su granito de arena y es ponernos, o sea, por un mes estos desafíos. Vale, ¿cuál es tu desafío? Mi desafío personal, bueno, aparte de armar toda la campaña y trabajar a full en esto, yo voy a separar los residuos, ¿verdad? Ese es como un desafío personal por todo. Orgánicos, plástico, papel. Claro, en la oficina, y tanto en la oficina donde estamos trabajando y también en la casa. O sea, vos no hacías eso. Yo no hacía. ¿Cómo no vas a hacer? No, nadie lo hace. No, andaba en bicicleta, hacía otras cosas, pero eso era lo que estaba dejando de lado porque decía, bueno, no hay como un sistema de separación. Es cierto, parece como una tarea fútil porque en realidad no tenemos un sistema de reciclado aquí en nuestro país y es una gran tarea. Claro, y ahora lo que estamos haciendo con ese día que iniciamos del reciclaje, conectar con los recicladores mismos. Entonces ahora lo que voy a hacer es hablar con un reciclador que está trabajando, que suele pasar por el barrio, y decirle, mira, voy a separar y te voy a dar a vos eso. Todo lo que no hacía y que yo me voy a poner por 30 días. ¿Y Florencia? Mi desafío, yo ya separo la basura. Viste, es legal desordenado. No, mi desafío va a ser apagar más las luces, desenchufar mis aparatos y plantar más árboles. Muy bien, muy bien. Ahí está, Pau todavía no reveló, ¿verdad? Voy a usar las bolsas. Voy a dejar de usar bolsas de plástico. Y yo voy a venir en bicicleta. Muy bien. Así que mire que lo vamos a filmar. Claro que sí. Hay que compartir. Vamos a compartir, esa es la idea. Compartir la que vos en tu experiencia diaria ya vayas subiendo a la fanpage. Haz lo que hagas, que sea por un Paraguay sustentable, subir hashtag Paraguay sustentable y por lo menos para la foto vamos a estar. Decir eso, no. Bueno, les agradecemos muchísimo la visita, Florencia, Mario, éxitos en la campaña, ya tienen nuestros compromisos. Genial. Así que pueden ir compartiéndolos también ustedes y sigan esparciendo la voz, que bien que hace falta.
Muchísimas gracias y ojalá, bueno, en el programa también puedan ir recordando también a la gente. Cómo no. Vamos a preguntar por acá al equipo. Háganse parte y dueños de este evento también, porque finalmente es para todos el bien de todos. Acá domésticamente también tenemos que cambiar muchos hábitos. Sí, es cierto. Y ya están todos avisados, ¿verdad? Ahí el comandante también tiene que venir en bicicleta, pero eso ya por una cuestión de recomendación médica y económica. Bueno, tiene varias aristas de beneficio. ¿Nos vamos a un cortecito? Vamos. Henry. Sí, vamos a ir al corte, a la vuelta vamos a estar con el bloque deportivo. La Natu nos va a contar acerca del Olimpia, qué pasa ahí, con Almeida que ya se fue, qué pasa con la Saga. ¿Es un cementerio de paquetes? Bueno, a la vuelta sabemos esto y mucho más aquí en El Gigante de la Mañana.